Moby Dick, una novela original del autor estadounidense Herman Melville. Llámenme Ismael. Hace años, no importa cuántos, estaba con poco o nada de dinero cuando se me ocurrió embarcarme y recorrer la parte de agua que cubre al mundo. Sí, embarcarme y navegar los mares, pero no como pasajero, sino como tripulante, como simple marinero de proa. Esto al principio resulta un poco desagradable, ya que hay que andar saltando de un lado a otro y lo marean a uno con órdenes y tareas desagradables. Pero con el tiempo se acostumbra uno. Y por supuesto porque se empeñan en pagarme por recorrer el mundo trabajando, mientras que un pasajero se ha de pagar su pasaje. Había decidido embarcarme en un ballenero, ya que las ballenas me atraían irresistiblemente. Cierto que resulta una caza peligrosa, pero tiene sus compensaciones. Los mares en los que estos cetáceos se mueven, la maravillosa espera, el grito foral cuando se encuentra una. Era un sábado de diciembre cuando dejé la antigua ciudad de Manhattan. Salí dispuesto a llegar al Cabo de Hornos o al Pacífico, pero llegué a Nueva Bedford. Buenas noches. Buenas noches, forastero. Otro cazador de ballenas. ¿Eres adivina, muchacha? Todos vienen por el mismo motivo a este puerto. Nueva Bedford es refugio de los cazadores de ballenas. ¿Sucede algo, mujer? Dios se apiade de ti, forastero. No entiendo qué quieres decirme, pero me encantaría saber dónde puedo encontrar una posada económica. No cuento con mucho capital y necesito un sitio donde dormir. Ve al final de esta calle. Allí está la taberna del puerto. No te será difícil encontrarla. Que Dios te acompañe en tu destino. La taberna en cuestión estaba muy cerca de los muelles. El letrero del lugar era discreto y pintado a mano. Mesón del surtidor de la ballena. Peter Coffin. El nombre resultaba poco atrayente. Coffin significa ataúd, como todos saben. Pero al parecer es un apellido corriente en aquel lugar. Al penetrar en aquella sórdida posada, se encontraba uno en un vestíbulo que recordaba un barco desmantelado. Todo estaba en sombras, apenas disipadas por unas velas encendidas. La pared opuesta a la entrada se adornaba con lanzas, masas decoradas con dientes de marfil y otras con cabellos humanos como adornos. Una de ellas, en forma de sierra, resultaba particularmente escalofriante. Había también arpones balleneros fuera de uso. Sin pensarlo, me dirigí al patrón del hostal, que me saludó muy amablemente. Buenas noches, forastero. Buenas noches. Usted debe ser el señor Coffin. Veo que el lugar está lleno. Necesito pasar 1 o 2 noches por un precio razonable. ¿Has venido a embarcarte, muchacho? Ismael. Ismael es mi nombre. ¿Tiene alguna habitación económica, señor Coffin? Tengo todas las habitaciones ocupadas. No puede ser. A menos que no te importe compartir la habitación con un arponero de ballenas. ¿Y qué clase de sujeto es ese arponero, patrón? Es un hombre fuerte, trabajador, y suele acostarse temprano. No veo qué es lo que le haya retenido hasta tan tarde hoy, a no ser que no haya podido vender la cabeza. ¿Está usted loco? ¿Qué quiere decir que ese hombre anda por las calles tratando de vender la cabeza? Sí, muchacho, sí. Y bien que le dije que no podría venderla, ya que hay demasiadas existencias. Pero, ¿existencias de qué, señor Coffin? De cabezas. Hay muchas en el mundo, Ismael. Oiga, patrón, no soy ningún tonto, ¿eh? Así que no bromee. Como usted quiera, pero le aconsejo que no le gaste broma al arponero sobre su cabeza, pues se la romperá. Pongamos las cosas en claro, señor Coffin. Yo vengo a su casa y pido una cama,
Usted me dice que no puede darme más que media y que la otra mitad pertenece a un arponero que está tratando de vender su cabeza por las calles. ¿Usted está loco? No veo por qué tiene que molestarse usted. El arponero acaba de llegar del Pacífico, donde compró una partida de cabezas embalsamadas en Nueva Zelanda. Las ha vendido todas menos una, que trata de vender hoy porque mañana es domingo y no parecería bonito que fuera vendiendo cabezas mientras la gente va a misa. Relájate, Ismael. Esta bebida va por cuenta de la casa. Bienvenido a Nueva Bedford. Quedas en tu casa. Hola, guapo. Veo que ya tienes tu bebida. ¿Deseas algo más? Acabas de llegar al puerto, ¿verdad? Por supuesto. Tú no eres de Nueva Bedford, ¿verdad? Por supuesto que no. De otro modo, no estaría hospedándome en esta taberna. Pero dime, ¿tienes dinero para pagar la cuota para los extranjeros? ¿Cuota? ¿De qué hablas? Enciéndeme el cigarrillo, buen mozo. Gracias. Bueno, como te decía, solo los nativos de Nueva Bedford están autorizados a cazar ballenas. A los extranjeros se les cobra una cuota por ejercer ese derecho. Eso es absurdo. Cazar a esas bestias es un acto absurdo. Suicida, diría yo. Me parece bien que les cobren por hacerlo. Veo que eres una mujer decidida. ¿Cuál es tu nombre? Clarissa. Mi hermano es el dueño de este hostal. ¿Y el tuyo? Ismael. Me llamo Ismael. ¿Qué ocurre, Clarissa? Es el viejo capitán Ahab. El capitán Ahab. A través del cristal de la taberna familiar, pude distinguir, gracias a la luz de un trueno, a un hombre fornido con una barba discreta y oscura. Tenía una sola pierna y a lo lejos se podía distinguir una enorme cicatriz en su cara. Pobre capitán Ahab. Después que se enfrentó a esa bestia del mar, su vida cambió para siempre. ¿Qué sucedió con él? Tú eres el cazador de ballenas. Ya lo sabrás a su debido tiempo. Estoy cansado. ¿Podrías decirme dónde está esa habitación que compartiré con el arponero? Con gusto, Ismael. Vamos. Supongo que querrás descansar. Mañana a las 9 es la misa en la capilla del puerto. Todos los marineros que se embarcan a la casa asisten a ella. Buenas noches, Ismael. Si necesitas algo, no dudes en llamar a mi hermano. Yo tengo el sueño muy pesado y no me despierto fácilmente. Gracias, Clarissa. Hasta mañana. Hasta mañana. La habitación estaba helada, pero con una cama fabulosa en la que podrían dormir 4 arponeros sin molestarse. Examiné la cama y la encontré bien. En el resto del cuarto no había más que una tosca anaquelería y un biombo. También un saco marinero que debía pertenecer al arponero, y sobre él un gran felpudo con un agujero, lo que le hacía parecer un enorme poncho indio. Me desnudé y me metí en la cama sin lograr conciliar el sueño. De pronto, un desconocido penetró en el aposento con una vela en una mano y una cabeza humana disecada en la otra. Sin mirar a la cama, el arponero dejó la vela y comenzó a desatar su saco. Cuando se volvió hacia mí, le pude ver la cara. ¿Y qué cara? Tenía un color amarillento y toda llena de cuadrados negruzcos. Menudo compañero de cama.
Seguramente aquellos cuadrados eran tatuajes. Aterrado, pensé incluso en saltar por la ventana, pero estábamos en un segundo piso. No soy un cobarde, mas aquel tipo imponía de veras. Seguía desnudándose, dejando al descubierto su pecho y brazos tan cuadriculados como su rostro. Era un salvaje absolutamente abominable, él y sus malditas cabezas humanas. ¿Y si intentaba hacerse con la mía? Un instante después se apagó la luz y el espantajo se metió conmigo en la cama. El salvaje aquel se había acostado y extendió su mano de tal forma que chocó contra el mentón de mi barbilla. Y al descubrirme dentro de la cama a su lado, puso a escasos milímetros de mi cuello una filosa navaja. ¿Quién aquí está? ¡No hablar, yo matarte! ¡Habla! ¡No hablar y yo matarte! ¿Qué le ocurre? ¿Qué no le hará daño, Ismael? Señor Coffin, ¿por qué no me dijo usted que este tipo era un caníbal? Creí que lo sabía cuando le dije lo de las cabezas. Es demasiado tarde. Será mejor que duerman. ¿Qué? Este tipo solo quiere dormir en tu cama. ¿Tú entender? Bueno, tú a acostarte aquí. Será mejor que vaya a dormir. Buenas noches. A la mañana siguiente, después de haber sobrevivido a la noche durmiendo al lado de aquel caníbal de nombre Kekek, me di un paseo por las calles de Nueva Bedford e incluso escuché un sermón y un oficio en la capilla de balleneros. Extraño lugar, con un púlpito más complicado y raro de los que haya visto en mi vida. Semejante a un buque ballenero. El padre Arce, célebre predicador, subía al extraño púlpito usando una escalera de soga, cual lo haría para abordar un barco emergiendo de las aguas del océano. Mientras él subía al extraño púlpito, yo no pude dejar de notar las paredes llenas de inscripciones en mármol. A la sagrada memoria de Juan Talbot, quien a la edad de 18 años se perdió en las aguas cercanas a la isla de la Desolación de Patagonia. Noviembre 1 de 1836. Este epitafio es erigido en su memoria por su hermana. Y Dios preparó un gran pez para que devorara a Jonás. Y envió tan gran tormenta sobre el mar que sacudía el barco entre las rugientes olas. Los marineros estaban atemorizados porque creían que el barco iba a zozobrar. Y luego la suerte señaló a Jonás como causante de la tormenta y los marineros le dijeron: «Tú eres la causa de este enfurecimiento del mar. Dinos, pues, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar pueda calmarse de nuevo?» Y Jonás contestó: «Agarradme y echadme al mar. Haced esto, y la tormenta ciertamente cesará, porque yo reconozco que soy el culpable». Y lo echaron por la borda, y al punto se calmó el mar. El Señor le salvó la vida a Jonás, hizo que una gran ballena se lo tragara, y durante 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Jonás entonces pidió al Señor se apiadara de él y le perdonara. Luego de esos 3 días, la ballena, por orden de Dios, vomitó a Jonás en tierra firme. A lo que el Señor le dijo: «Levántate y vete a la gran ciudad de Nínive y predica contra su maldad». Cuando volví a la posada, encontré a Kekek completamente solo, sentado cerca del fuego y con su idolillo negro en las manos. Al verme, dejó la figurita y cogió un libro. Se lo puso en las rodillas y comenzó a contar las hojas minuciosamente. 48,
49, 50. Una, dos, tres. Contaba las hojas del libro de 50 en 50, como si no supiera contar más que hasta el medio centenar. Yo traté de explicarle la otra finalidad que podían tener los libros, aparte de contarles las hojas, y él se interesó en el asunto, sobre todo cuando le interpreté los dibujos y descubrió las ilustraciones de las ballenas. Fumamos una pipa juntos y una vez terminamos, me manifestó que éramos amigos bajo las costumbres de su tribu. Tras de cenar nos marchamos juntos a la alcoba. Sacó una bolsa y de ella unos $30 de plata. El caníbal dividió las monedas en 2 montones iguales y empujando uno de ellos hacia mí, me dio a entender que era mío. Ser tuyos. Mi padre ser un jefe, un rey, y mi madre ser hija de grandes guerreros. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué no estás con ellos, Kekek? Un día llegar barco y Kekek pedir pasaje para subir, pero ellos no querer. Pero Kekek ser listo y tomar canoa en noche y subirse a gran barco escondido. Y cuando capitán ver a Kekek, el llevarme con barco. Yo quiero cazar ballenas. Yo ser arponero de ballenas. Tú y yo ser amigos. Nosotros ir juntos a cazar ballenas. ¿A dónde tú ir? Yo ir. Yo cuidar amigo. El puerto estaba absolutamente lleno de barcos de todas clases. A fuerza de preguntas, supe que había 3 barcos que se disponían a marchar para travesías de 3 años. Cuando Kekek y yo nos dirigíamos a uno de ellos, un hombre, vestido con harapos y mirada lunática, se aproximó hacia nosotros como si fuésemos fantasmas. Ustedes, que van en busca de la bestia de los mares, en el fin de los días, en lo más alejado de las aguas, olerán tierra, pero no será tierra. Él cavará su propia tumba y todos lo seguirán. Todos, excepto uno. Solo uno regresará. ¿Cómo te llamas, hombre? Elías. Me llamo Elías. ¡Fuera, maldito! ¡Tú estás loco! ¡Fuera! Solo uno. ¡Uno! Solo uno sobrevivirá. Kekek y yo seguíamos nuestro camino por el muelle hacia las embarcaciones que estaban reclutando marineros. Uno de ellos era el Pequod, nombre tomado de una famosa tribu india de Massachusetts. Subí a él y pronto me convencí de que era el que nos convenía. Era un barco no muy grande y con aspecto descuidado, lleno de dibujos y relieves grotescos que el capitán Peleg había mandado durante muchos años. Parecía un trofeo ambulante. Toda la amura estaba adornada con los dientes de ballenas para detener las sogas. El timón no llevaba rueda, sino una caña tallada en la mandíbula de la misma ballena. Subí al alcázar de proa donde no vi a nadie, pero sí una tienda de campaña. Kekek y yo
avanzamos hacia aquella improvisada tienda en donde descubrimos a un hombre mayor que parecía tener alguna autoridad en la embarcación. Estaba sentado en un sillón, vestido con un capote de piloto, de cara reseca y arrugada. ¿El capitán del Pequod? ¿Y qué si lo fuera? Por tu acento veo que no eres de Nantucket. Recién has llegado. ¿Has visto alguna vez un barco hundido por una ballena? Pues no, señor. Ajá. Y no sabes nada de ballenas. ¿O sí, muchacho? No, pero he viajado bastante en barcos mercantes. Maldita sea la marina mercante. No sirve para nada. ¿Por qué quieres ir a la casa de la ballena? ¿Has robado a tu último capitán? ¿O piensas acaso asesinar a la oficialidad en alta mar? No. ¿Has visto al capitán Ahab? He escuchado acerca de él. Él es quien manda este buque. Estás hablando con el capitán Peleg, antiguo capitán del Pequod. Capitán Bildad y yo armamos este buque y le procuramos lo necesario para la travesía. Verás, si ves al capitán Ahab, observarás que le falta una pierna. La perdió a manos de una ballena que se la arrancó, la masticó y se la tragó. El ser más monstruoso que jamás hundiera un buque. Así perdió su pierna Ahab. Eres hombre para meterle un arpón en el gaznate a una ballena viva y saltarle luego encima. ¡Responde! Si no queda otro remedio, sí, señor. Él es mi amigo. Se llama que también busca embarcarse. ¿Y sabe usar un arpón? ¡Tú, mirar! Pero estás loco, salvaje. ¿Pudiste haberme matado con ese arpón? Yo ser el mejor clavando arpón. ¡Alcen velas! ¡Levanten anclas! ¡Hurra! ¡Vamos a llenar el Pequod de ballenas! Fue así como que Keg y yo nos unimos a la tripulación del Pequod y emprendimos nuestro viaje rumbo al Atlántico. Yo sabía que en la pesca de la ballena no se dan salarios, sino que toda la tripulación recibe una parte de las ganancias llamada quiñón, proporcional a la importancia del trabajo que realizas. Mi parte como novato no sería muy grande, y como tenía alguna experiencia en navegar, suponía que mi quiñón sería la 275ª parte de la ganancia. Pero el dinero no fue nunca mi motivación para embarcarme, sino la sed de aventura y el ansia de vivir al máximo dentro de las profundidades del océano como marinero. De inmediato traté de indagar acerca del capitán Ahab. No me fue difícil averiguar qué sabía la tripulación acerca de él. En la cocina siempre se sabe toda la verdad acerca de las embarcaciones. Por eso hablé con el cocinero, que me dijo muchas cosas. El capitán Ahab no es un tipo vulgar. No. Ha frecuentado universidades y ha estado en todo el mundo. Lleva el nombre de un rey bíblico, como recordarás. Y no escogió su nombre, sino que su madre, una viuda, le llamó así. Debe ser difícil tener solo una pierna, cocinero. ¡Que lo digas! ¿Cómo ocurrió? Ay, desde que aquella maldita ballena le cortó la pierna, es un taciturno insoportable. Pero un magnífico capitán. Hace 3 viajes
se casó con una muchacha dulce y resignada. ¿Y qué es de ella, cocinero? Ay, Ismael, ¿para qué hablar de más desgracias? Hijo mío, recuerda esto que te digo. Es mejor navegar con un buen capitán agrio y taciturno que con otro malo pero sonriente. Aunque deshecho y castigado por la suerte, el capitán Ahab sigue siendo un gran hombre. Gracias, cocinero. Debo regresar a cubierta. Ve, que el oficial Flask no es muy condescendiente con los marineros nuevos. De sobra está decir que al formar parte de una embarcación, en especial de una de cazadores de ballenas, comienzas a ver a los demás marineros no como compañeros de trabajo, sino como parte de una familia. Y eso era lo que representaba para mí aquella tripulación, mi propia familia. El primer oficial era un hombre llamado Starbuck, un cuáquero de Nantucket, Nueva Bedford. Tenía unos 30 años y era delgado, casi reseco y duro como la galleta marina. También era valiente y muy peligroso, como todos los cuáqueros, pero su valentía jamás le hacía olvidarse de la prudencia. En mi buque no quiero cobardes. No quiero gallinas que teman a las ballenas. Stubb era el segundo oficial y, dotado de un inalterable buen humor, patroneaba su ballenera con mano firme y segura. Cuando llegaba el momento culminante de la lucha con el cetáceo, manejaba el arpón de una manera inexorable y fría. Una pipa corta pendía siempre de sus labios, y era más fácil imaginárselo saltar de la litera sin su nariz que sin su pipa. Sobre una repisa tenía una larga serie de ellas, bien cargadas y al alcance de la mano. Y al vestirse, en lugar de meterse los pantalones, se ponía la pipa entre los dientes. Ismael, marinero, deja de mirar el horizonte. ¡Suba por las cuerdas a lo alto! Cuando veas una de esas malditas ballenas, deberás gritar. Muero en ansias por tener cerca a una de esas malditas para aniquilarla. ¡Anda, sube! Vamos a llenarnos los bolsillos con doblones, atrapando a esos desgraciados seres. Ese era Flask, tercer oficial del Pequod, natural de Tisbury, hombre rechoncho y enemigo declarado de las ballenas, con las cuales parecía tener un resentimiento personal, por lo cual resultaba temerario con ellas y las consideraba enemigas primero y luego material negociable, es decir, comercial. Estos tres oficiales eran los que patroneaban las tres ballenas del Pequod. Podríamos decir de ellos que eran los comandantes de las compañías. Y como tales comandantes, llevaban cada uno de ellos un segundo, un lugarteniente encargado de entregarle una lanza nueva cuando la primera se había torcido al arponear una ballena y ayudarle en la caza. Starbuck había elegido como arponero a Kekeg. Stubb tomó a Tashtego, un indio americano de pura raza, de largos y lacios cabellos, pómulos prominentes y ojos redondos y negros. El tercer arponero era Dago, un gigantesco africano. De las orejas le colgaban aretes de oro, grandes como argollas. Se había alistado siendo casi un niño en un barco ballenero que tocó en su tierra y desde entonces solo conocía aquella tierra natal en África, Nantucket y los puertos que tocaban los barcos en que viajaba. Andaba por cubierta con la prestancia que le daban sus 2 metros de altura y su hercúlea humanidad. Casi todos tenían que mirarle de abajo arriba. Era el arponero de Flask, que a su lado parecía un peón de ajedrez. ¡A un lado, Ismael! ¡Se escapa, se escapa! Pip era el más pequeño miembro de la tripulación. Era un adorable niño negrito que había sido abandonado por su madre al pie del Pequod casi 8 años atrás. Perth era el herrero, un hombre lleno de cicatrices,
rudo y mal encarado. Tenía tantas huellas de quemaduras en su cuerpo que siempre decía que no se podía quemar una cicatriz. Había conocido a todos los miembros de la tripulación, excepto al hombre que gobernaba el destino de todos los que viajábamos a bordo de ese navío, el capitán Ahab. Varios días después de haber zarpado del puerto de Nueva Bedford, el capitán Ahab no dio señales de vida. Los oficiales se turnaban regularmente en las guardias y, a juzgar por las apariencias, parecían los verdaderos dueños del buque. Solo que de cuando en cuando salían de la cámara dando órdenes bruscas, en especial Starbuck, el segundo en mando. ¡Pronto! ¡Esos arpones necesitan estar en posición! ¡Sigan limpiando la madera! ¡La cubierta debe estar siempre limpia! ¡A trabajar, he dicho, hombres! Cada vez que subía a cubierta, después de una guardia abajo, miraba en el acto a popa para ver si veía en ella un rostro que me resultase desconocido, y siempre recordaba las diabólicas insinuaciones del viejo Elías sobre nuestro viaje a la aventura del Pequod. Una fría mañana, estando en la cubierta, al levantar la mirada hacia el coronamiento de popa, fui presa de un estremecimiento de mal agüero. El capitán Ahab estaba plantado en el alcázar. No parecía un enfermo ni un convaleciente. Parecía, sí, un hombre al que se hubiera sacado de una hoguera cuando ya comenzaban a arder sus miembros. ¡Tripulación! ¿Qué harán cuando vean una ballena? ¡Dar aviso, capitán Ahab! Y luego de dar aviso, ¿qué harán con esa ballena? ¡Correr a los botes! ¡Perseguirla! ¡Cazarla! ¡Vamos! ¡Ahora! Deberán buscar una ballena blanca. Blanca como la nieve del Polo Norte. Enorme como ninguna. ¿Ven esta moneda? Es una onza española. Será para aquel que vea la ballena blanca. Esa ballena es la muerte misma. Es Moby Dick. No abanica la cola antes de sumergirse, no. Es el demonio mismo. Y ahora, beban para brindar juramento de muerte a ese asesino de los mares. Acabaremos con Moby Dick. Veo que nuestro capitán te ha impresionado mucho, Ismael. Es imponente, cocinero. De sus ojos parecían salir dos llamas de fuego dispuestas a acabar con su mirada a la ballena blanca. Moby Dick. Ese ser infernal marcó para siempre la vida de nuestro capitán. ¿También él le hizo esa cicatriz en la cara, cocinero? Moby Dick marcó al capitán Ahab por dentro y por fuera. Lo llenó de odio y resentimiento. Pero bueno, dejémonos de pláticas. ¿Has venido a ayudarme, Ismael? ¿O solo a charlar con este terco cocinero? ¿Qué necesitas, cocinero? ¿Ves aquel saco de papas? Hay que pelarlas. ¿Todas? Así es, jovencito. Ayúdame antes de que se desate un motín por falta de comida para la tripulación. El aspecto de Ahab y aquella cicatriz me afectaron tanto
que durante los primeros instantes en que lo vi, no me di cuenta de que, en parte, mi horror se debía a la pata blanca en que se sostenía. Ya había yo oído decir que aquella pierna de marfil se le había improvisado en alta mar con el hueso bruñido de una ballena. Y se decía, lo desarbolaron en las costas del Japón. Pero lo mismo que un buque desarbolado, se plantó otro mástil sin molestarse en esperar al regreso en tierra firme. Pensé que sería siempre así de pesado en ánimo, pero no fue así. A medida que el cielo se mostraba más claro y comenzaba a aparecer más grato y cálido, el capitán parecía menos sombrío y estaba cada vez menos tiempo encerrado en su camarote. Poco a poco llegó a estar casi siempre al aire libre, aunque todavía no dijera una sola palabra, casi como un mástil más. Claro que el Pequod navegaba tranquilo, sin haber comenzado todavía la caza. Y todos los preparativos para cuando ésta llegase estaban perfectamente controlados por los oficiales, de modo que en realidad nada había en la maniobra que hiciera intervenir al capitán Ahab. ¿Has visto al capitán Ahab, qué? Verse alegre, Ismael. Tal pareciera que nunca vamos a cazar a ninguna ballena. Mis antepasados decir que la paciencia ser la diosa de la sabiduría. Tú esperar y el sol salir. Tú desesperar, pero no poder hacer que sol y luna salir más pronto. Tienes razón, que. Por las noches, la tripulación se despertaba con extraños sonidos provenientes de la cubierta. Señor Flask. Señor Flask, despierte. Hay alguien en cubierta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Ballenas? No, señor Flask, no. Perdóneme por despertarlo. ¿No escucha los ruidos? Pero, ¿para eso me has despertado? Ismael? Debería levantarme ahora mismo y arrojarte al mar. Perdón, pero es que... Pero es que nada. ¿Temes que sea el espíritu de algún pirata fantasma? ¿Temes que ese espíritu venga con cadenas y te aprese en su camastro? Sí, cree que me está asustando, señor Flask. Lo está consiguiendo. Vuelve a tu cama, muchacho. Vuelve. Esos ruidos no son otra cosa que los pasos del capitán Ahab. Pero es muy tarde. ¿Él no duerme? No mientras Moby Dick esté vivo y navegando libre por los mares. No mientras no cacemos una ballena. Así que mientras tanto, déjame dormir, ¿eh? Maldita sea, déjame dormir. Buenas noches, señor Flask. La ballena blanca. El capitán Ahab vivía obsesionado con esa ballena. Pero conforme pasaban los días, fui aprendiendo bastante acerca de ellas. Quien más sabía de ellas era Stubb, el segundo oficial. Veo que eres un muchacho sediento de aprender. Así que te diré lo que sé sobre las ballenas. Gracias, señor Stubb. Existen varias especies de ellas. La ballena azul es la mayor, no solamente de los animales del mar, sino también de los de la tierra, y llega a medir más de 30 metros de largo. El rorcual es un poco más pequeño. Apenas llega a los 24 metros y ambos tienen una aleta encima del lomo. Debe ser emocionante tener una azul cerca, señor Stubb. No desesperes.
Ya tendrás la oportunidad de ver una, Ismael. Luego están las ballenas, propiamente dichas, que no tienen aleta en el lomo, y de las cuales la mayor es la llamada ballena boreal, que vive en el océano Ártico y mide unos 20 metros. Es muy interesante todo lo que dice, señor Stubb. Pensé que ya habías cazado muchas ballenas, Ismael. En fin, no importa. Ya llegará tu momento. La ballena puede permanecer sumergida hasta 40 minutos. Y entonces, al salir a la superficie, expele el agua que durante ese tiempo ha entrado en sus pulmones y lo hace en forma de surtidor, al que acompaña un fuerte resoplido. Eso sí, mientras no le amenaza ningún peligro, permanece flotando en la superficie y hasta salta sobre ella con la agilidad que nadie pensaría al ver su monstruoso tamaño. Hasta llega a salir por completo del agua. ¿Y qué es lo que sacamos matando a las ballenas, señor Stubb? Se extrae un finísimo aceite. Ese aceite es valiosísimo, Ismael. Las ballenas tienen una cabeza enorme que llena de ese líquido graso. No es raro verlas hacer cabriolas y dar enormes saltos sobre las olas, por lo que es difícil clavarle el arpón. Moby Dick es el peor de todos. Tiene la costumbre de brincar sobre las lanchas, a las cuales hunde y destruye con su enorme peso. Por eso es el terror de los mares. Desde aquel juramento hacia la muerte de Moby Dick, el terror se había apoderado de mi alma. Me poseía un insensato y místico sentimiento de asesino. Parecía mío el odio insaciable de Ahab. Escuché con avidez la historia de aquel monstruo contra el que habíamos jurado venganza o muerte, yo y todos los demás. Durante mucho tiempo, aunque solo a intervalos, la solitaria y arisca ballena blanca había recorrido todos aquellos mares, pero había muchos marineros, muchos balleneros, que desconocían su existencia. Solo unos pocos la habían visto y reconocido, y era muy pequeño el número de los que la habían atacado a sabiendas, pues a causa del gran número de barcos balleneros y el modo desordenado en que se repartían por el mar, eran pocas las noticias que relativas a Moby Dick se esparcieron entre los cazadores. Yo estaba dispuesto a conocer a fondo todo acerca de ese monstruo de los mares llamado Moby Dick. Dago, ¿qué haces tan temprano en cubierta? ¿Casi todos están dormidos aún? Un arponero debe estar despierto más temprano que los demás. ¿Qué sabes tú acerca de Moby Dick? ¿Dónde se encuentra? Moby Dick es inmortal. Le han clavado en los flancos bosques enteros de arpones y aún sigue viva. Muchos de esos arpones pertenecen al capitán Ahab. Esa ballena es un ser infernal. Tiene una frente arrugada y una blancura de nieve, además de la alta y piramidal joroba blanca. Huye traidoramente solo para retornar y destrozar las embarcaciones de sus captores. ¿El capitán Ahab también intentó huir cuando se le enfrentó, Dago? No precisamente, Ismael. El error de nuestro capitán fue usar esa pierna para luchar cara a cara con esa bestia. Se la cortó de tajo. Por eso quiere encontrar a Moby Dick, para consumar su venganza en contra de aquel demonio del mar.
Ese deseo absoluto de acabar con la ballena blanca para vengarse explicaba la innegable locura de nuestro capitán Ahab durante la travesía, así como la sombría melancolía que lo dominara hasta el mismo momento de hacerse a la mar en el Pequod. Teníamos, pues, a ese hombre canoso e impío persiguiendo con sus maldiciones a una ballena como la que tragó a Jonás por todo el inmenso océano, y al frente de una tripulación constituida principalmente por mestizos renegados, parias y salvajes, en la que solamente la virtud de Starbuck, la indiferencia y despreocupación de Stubb y la total mediocridad de Flask ponían una nota de sensatez. Dicha tripulación parecía reclutada y reunida por alguna fatalidad infernal para ayudarle en su monomaníaca venganza. ¡Ballena a la vista! ¡Rápido, rápido! ¡Todos a los barcos! ¡Que comience la cacería! ¿Puedo ir, oficial Starbuck? ¿Qué dice, capitán Ahab? Pues que alguien necesita ser capitán mientras nosotros vamos a atrapar a esa ballena. ¿Puedes ocupar mi puesto en tanto, pequeño Pip? ¿Voy a ser el capitán? Serás el capitán del Pequod en tanto nosotros regresamos. ¡Seré el capitán Pip! ¡Ahí está! ¡Arponeros! ¡Prepárense para atacar! ¡Ataquen! ¡Ser mía! ¡Yo matar ballena! ¡Cuidado! ¡Nos está llevando con ella! ¡Dios! ¡Sálvanos! El arpón de Kekek fue el primero en dar. Atrapó a la enorme ballena justo por el lomo. El animal, al sentirse herido, emprendió una rápida huida. Sentimos cómo comenzó a jalarnos detrás de ella con una fuerza absoluta. No era Moby Dick, pero si esa ballena para mí era un ser enorme, no me atreví a imaginar cómo sería estar frente a frente con el dichoso Moby Dick. En ese momento, al sentirme arrastrado en una barca tan indefensa, solo pensaba en dos cosas: en Dios y en lo mucho que me faltaba por vivir. Mi primera experiencia como cazador de ballenas fue todo un éxito. Regresamos al Pequod arrastrando por las aguas del océano a una enorme ballena. La tripulación no podía estar más contenta. Está de más decir que por todos lados se veían rostros de alegría. Starbuck, el segundo en mando, era uno de ellos. Buena caza, Ismael. Y espera que lleguemos a aguas de más baja temperatura. Nuestra embarcación será insuficiente para almacenar todo el aceite que colectaremos. Ya lo creo, señor Starbuck. Bueno, y ahora ve a la cocina, que ya necesitan mucha ayuda con nuestra primera captura. Todos parecían felices en la tripulación, excepto el capitán Ahab. Mientras la tripulación estaba celebrando, el capitán Ahab se puso a estudiar con atención las diversas líneas que se ofrecían a su vista. Con un lápiz y mano segura, aunque lenta, trazó nuevas rutas por espacios hasta entonces vacíos.
En ocasiones echaba mano a unos derroteros que tenía a su lado, donde estaban apuntados los lugares y ocasiones en que se habían visto o cazado ballenas en los viajes de otros barcos. Mientras se entregaba a esta ocupación, el pesado farol de peltre, colgando con cadenas sobre su cabeza, se balanceaba siguiendo los movimientos del barco y proyectaba luces y sombras sobre la frente contraída. Ahab hacía lo mismo casi todas las noches y casi siempre borraba algunos trazos de lápiz, sustituyéndolos por otros. Tejía las cartas de los 4 océanos que tenía delante con su laberinto de corrientes y remolinos para asegurar la consecución de la idea fija que le roía el alma. ¡Adelante! Pensé que se había quedado dormido, Capitán Ahab. ¿Dormir yo, Starbuck? Ahora que estamos más cerca que nunca de esa bestia, de Moby Dick. Hemos llenado 85 barriles de aceite. Hemos comenzado bien la caza, Capitán Ahab. Mire aquí en este mapa, Starbuck. El Pequod zarpó de Nueva Bedford precisamente al comienzo de la temporada en el Ecuador. Aquí están registrados los puntos en donde ese infernal asesino ha sido visto en los últimos años. Si los cálculos no fallan, debemos dar con él en la luna nueva de abril, en el Cabo de Buena Esperanza por el Océano Índico. Pero, Capitán Ahab, si doblamos nuestras velas en esa dirección, nos estaremos alejando de las concentraciones de ballenas. Es solo una ballena la que ocupa nuestro destino, Starbuck. Es solo un ser endemoniado al que debemos perseguir hasta eliminar. Moby Dick. ¿Y cuántos barriles de aceite piensa que llenaremos al acabar con Moby Dick, Capitán Ahab? Usted sabe que las dimensiones de esa bestia son colosales. Lo único que interesa a esta jauría de tripulantes es cuánto van a ganar en este viaje en el que se han embarcado. Esta es una embarcación de caza, no un velero de guerra y venganza. ¡Starbuck! No le permito que me hable así. Capitán Ahab, usted sabe que yo soy un hombre directo. Esa sed de venganza va a terminar por llevarnos al infierno a todos en esta embarcación. Usted no tiene que cuidarse de Moby Dick. De quien tiene que cuidarse es de usted mismo. A partir de ese día, Starbuck no podía ocultar la molestia que le provocaba el pensar que nos estábamos alejando de los sitios por donde podríamos encontrar las ballenas que llenarían nuestros botes del aceite que representaría dinero y, por supuesto, la recompensa a nuestro sacrificio en alta mar. Y todo fue de mal en peor. ¡Ballena a la vista! ¡Es una! ¡No! ¡Son dos! ¡Tres! ¡No puede ser! ¡Son cientos de ballenas! ¿Estás seguro, muchacho? ¡Son cientos de ellas, oficial Starbuck! ¿Qué causa tanto alboroto, Starbuck? ¡A sotavento! ¡A 2 millas, capitán! ¡Cientos de ballenas! ¡Mírelas usted mismo con el visor! Con una rapidez que jamás había presenciado anteriormente, todas las embarcaciones de caza estaban remando hacia la manada de ballenas que se movía velozmente con dirección al noroeste. Nos fue difícil percatarnos que, en cubierta, Starbuck y el capitán Ahab tenían una discusión. Por última vez, dígales que regresen. Vamos a rectificar el rumbo y encontraremos a esa maldita bestia de Moby Dick en el Cabo de Buena Esperanza, Starbuck. Lo siento, capitán. No pienso secundar más esta absurda idea suicida de una venganza personal en contra de un animal que lo único que hacía era defenderse de los ataques. Usted ha ido demasiado lejos, Starbuck.
Veo en su mirada una lucha desorbitante. ¿Qué es lo que desea? Deseo tener valor para detener esta locura, Capitán Ahab. Usted nos va a llevar a la tumba. Usted y esa sed de venganza por un accidente. De gracias que no hago que lo tiren al agua en este mismo instante. ¿Le llama a usted accidente que ese monstruo se haya devorado mi pierna? ¿Le llama accidente a las desgracias que he sufrido debido a ese animal infernal? Usted no sabe nada, Starbuck. ¿Cómo quiere solucionarlo? Quisiera tener el valor de usar mi arma en contra de su locura, capitán. Siente odio, ¿verdad? Muy bien. Úselo en contra de Moby Dick. Y escúcheme bien, Starbuck. Hay un solo Dios en la tierra. Y hay un solo hombre que gobierna en el Pequod. Y ese soy yo. El Capitán Ahab. ¡Arponeros! ¡Regresen ahora! ¡Flash! ¿Qué ocurre, Capitán Ahab? ¿Por qué está en lo alto la bandera roja? ¿No lo entiende? ¡Que regresen ahora, he dicho! ¿Qué ocurre, señor Flask? Algo ocurre en el barco. ¿Ya lo oyeron? El capitán quiere que regresemos. Pero allá ir muchas ballenas. Un marino jamás cuestiona las órdenes del capitán. ¿Ya lo oyeron? Regresamos ahora mismo. ¡Ramen! ¡Ramen! Aún no olvido la forma en que esa noche Starbuck miraba al capitán Ahab mientras éste no quitaba su mirada del horizonte, a pesar que con la puesta del sol poco podía verse en la oscuridad del océano. Maldito Ahab, nos vas a llevar a una muerte segura con tu insaciable venganza. A la mañana siguiente, al sudoeste, apareció la proa de un buque. Era el Gunny Albatros. Pude contemplar lo que sin duda otros veían en nuestro navío, el resultado de una larga temporada en el mar. El casco estaba tan descolorido como el esqueleto de una morsa encallada. Los costados surcados por regueros de herrumbre rojiza, y las verjas y aparejos parecían las ramas de un árbol cubiertas de escarcha. Al acercarnos, quedamos tan próximos que los 6 vigías hubieran casi podido intercambiar sus puestos de un salto. Desde el alcázar del Gunny nos llegó una voz clara y fuerte. ¿Habéis visto ya a la ballena blanca? Pero si seguía hablando, no pudimos oír, porque al capitán se le cayó la bocina de la boca al mar. Su buque comenzó a alejarse. Ahab pareció titubear un momento, pareciendo pensar si lanzaría un bote o no para ir al otro navío. Pero cuando nos encontrábamos a barlovento, el capitán tomó la bocina. Somos el Pequod de Nueva Bedford. Damos la vuelta al mundo. Decid que nos dirijan el correo al Pacífico. Y si dentro de 3 años no hemos vuelto, que lo manden al infierno. En aquel momento se cruzaban las estelas de ambos barcos y los pececillos que durante días enteros nadaron a nuestro alrededor se agruparon para seguir al Gunny. El capitán Ahab lo notó. ¿Con qué me abandonáis? Pececillos traicioneros. El tono en que pronunció esas palabras tenía un dejo de tristeza profunda y desesperada. Pero enseguida se volvió al timonel y le gritó: ¡Arriba el timón! ¡Firme la derrota, aunque sea al fin del mundo!
El motivo de que Ahab no se hubiera trasladado al otro barco, como muchas veces se hace en señal de amistad y cortesía, no era otro sino que se aproximaba una tormenta. Aunque no podríamos asegurar que en caso contrario lo hubiera hecho tampoco, ya que, a juzgar por lo que en otras ocasiones observamos, no tenía interés alguno en intercambiar saludos con los demás capitanes, salvo si podían proporcionarle noticias de lo que le interesaba. Así como lo oyes, cocinero, el capitán no subió al otro barco. Del capitán Ahab se puede esperar cualquier cosa, Ismael. Ya te dije que suele ser lo más natural entre barcos. Mira, uno puede llevar correos para el otro o intercambiar periódicos atrasados, pero siempre interesantes para el que lleva mucho tiempo en el mar. Hablar de las pesquerías y los caladeros, de todo eso. Esto se hace entre barcos de la misma nacionalidad, como en aquellos que pertenecen a distintas latitudes. Ahora, escúchame bien, Ismael. De entre todos los buques que surcan los mares, los balleneros suelen ser los más sociables. Se intercambian visitas, se cuentan sus aventuras y cómo les ha ido la pesca. Pues para el capitán parecía no haber ningún interés en subir al Guni. Me imagino que sabía que la lluvia se aproximaba. ¿Lo crees de verdad? No. En verdad creo que para el capitán no hay otra cosa en la vida que dar alcance a esa ballena. A Moby Dick. ¿De veras crees que exista esa ballena? ¡Cállate, Ismael! No vuelvas a repetir eso, hombre. Te puedes buscar un lío muy grande. ¿Acaso dudas de la cicatriz que el capitán lleva en la cara? ¿Es que acaso no ves la pierna de marfil que lleva en lugar de la suya? Yo solo creo Tienes que aprender que estás aquí para obedecer, no para creer. Un par de semanas después, mientras navegábamos por un sereno y soñoliento mar de mediodía, fue cuando las numerosas narices de la cubierta del Pequod percibieron en el mar un olor nada agradable, por cierto. Apostaría cualquier cosa a que anda por aquí alguna ballena de las que colgamos los jaropes el otro día. Ya me parecía que no habían de dejar de mostrarse en la arboladura. La bruma se disipó y pudimos ver a lo lejos un barco cuyas velas aferradas indicaba que debían llevar alguna ballena al costado colgando. Al acercarnos más, vimos que enarbolaba pabellón francés, y por la nube de buitres marinos que revoloteaba y planeaba alrededor, pudimos deducir que dicha ballena debía ser de las que los pescadores llaman roñosas, es decir, una ballena muerta. Ya se pueden imaginar el hedor que despide una mole semejante, peor que el de una ciudad aquejada por una epidemia de peste. Starbuck, ve allá. De ahí viene el olor. Esos franceses. Tan intolerable resulta para algunos que ni la mayor avaricia podría persuadirles para atracar a su lado. Hay quienes lo hacen pese a todo, a pesar de que el aceite que se saca de semejantes clientes es de calidad muy inferior y nada parecido al agua de rosas. Al acercarnos, vimos que el francés no llevaba una sola, sino 2 ballenas muertas, una a cada costado, y aún resultaba más perfumada la segunda que la primera. ¡Oh, Dios! ¡Qué peste! ¡Oh! Estos malditos franceses son terribles. No entiendo cómo pueden soportar ese olor a muerte. ¡Uf! El Pequod estaba ya tan próximo al barco francés que Stubb hubiera jurado poder identificar el mango de su asadón enredado en las cuerdas que rodeaban la cola de una de las ballenas. La calma había caído, y quieras que no,
El Pequod se hallaba envuelto en aquel hedor y sin más esperanzas de salir de él que la de que el viento soplase de nuevo. Esta vez, pese al oloroso encuentro, el capitán Ahab obtuvo valiosa información en cuanto a Moby Dick. Había sido vista en la dirección en donde los mapas del capitán lo indicaban. Estábamos cada vez más cerca de enfrentarnos cara a cara con aquel infernal asesino de los mares. Durante ese tiempo habían ocurrido algunas cosas. El negrito Pip, una persona alegre y que animaba a bordo a los marineros con su tamboril, había sido ascendido a remero en la ballenera de Stubb. Pero su poca pericia había hecho que se perdieran 2 presas y algo peor ocurrió. ¡Sostén con fuerza la soga, Pip! ¡Niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pronto! ¡Pip no sabe nadar! El pobre niño cayó al mar, enredado en las cuerdas de los arpones, con lo cual fue enviado de nuevo al barco y desde entonces vagaba por él como en un alma en pena. Pero el viaje continuaba y el siguiente barco con el que tropezamos fue con uno inglés. ¿Habéis visto a la ballena blanca? El capitán de este último navío era un hombre corpulento al que le faltaba un brazo. ¿Y ves tú esto? El capitán del barco inglés mostraba su brazo con un garfio en señal de trofeo. ¡Pronto, Starbuck, pronto! Voy a abordar esa embarcación por unos minutos. Poco después, abordaba al otro barco. Por cierto que Ahab hasta entonces no había pasado a ningún otro barco, ya que su pata de marfil le impedía trepar por las escalas. El obstáculo se salvó gracias al aparejo de descuartizamiento del barco inglés. El capitán de este se adelantó hacia el capitán Ahab cuando éste se encontró ya en cubierta. Bien, capitán. Dejemos las ceremonias para otra ocasión. Y dígame, ¿dónde vio a la ballena blanca? En la línea del Ecuador, la temporada pasada, capitán. Y le llevó ese brazo, ¿verdad? Por lo menos tuvo la culpa de ello. Era la primera vez que yo cazaba en la línea y nada sabía entonces de la ballena blanca. Un día logramos aferrar a una de esas bestias, que resultó un verdadero caballo de circo, muy difícil de sujetar. En ese momento apareció una ballena enorme de cabeza y joroba blancas como la nieve, y toda ella llena de arrugas. Es ese mismo animal. Es Moby Dick. ¿Cuál es tu nombre, capitán? Soy el capitán Boomer. Encantado. Soy el capitán Ahab del Pequod. No entiendo cómo esa bestia siga viva, porque tenía muchos arpones clavados en la aleta de estribor. ¡Los míos! ¡Ja, los míos! Yo le clavé esos arpones. Yo... Pero siga, capitán Boomer. Bueno, pues la maldita ballena comenzó a morder furiosamente el cabo de mi arpón, y al jalar fuimos a dar directamente con su joroba. Decidí hacerme con ella fuera como fuese. Para ello, le lancé mi arpón, pero en ese momento una cola como una torre se abatió sobre mi lancha, partiéndola en 2. Salimos nadando y yo me cogí al ástil del arpón clavado, pero la ballena se sumergió de pronto y el arpón se desprendió y me cogió por aquí con el hierro. Las púas me desgarraron todo el brazo. Afortunadamente llevaba a bordo un físico, un médico. Pero aquí está él para contarle mejor lo que ocurrió. Hable, doctor. Bien. Era una mala herida. Y a pesar de mis cuidados, iba de mal en peor. Se ponía negra. Y yo bien sabía lo que eso significa.
la gangrena. Por lo cual, no había más remedio que amputar. El carpintero de a bordo se encargó de fabricar ese brazo artificial con una masa de extremo capaz de partir cualquier cabeza si le da con ella. Bueno. Pero, ¿qué fue de la ballena blanca? No la volvimos a ver en algún tiempo. Bueno, yo no sabía lo que era, pero al volver a pasar por la línea, oí hablar de ella. Y no solo hablar, Capitán Ahab. ¿La volvió a ver, Capitán Boomer? 2 veces. Pero ni siquiera intenté atacarla, con la pérdida de un miembro, tenía bastante. Pues alguien la cazará. No lo dudé. Debe cuidarse, capitán. Diría que usted se encuentra enfermo. Estoy seguro de que tiene fiebre. Me basta con mirar. ¡Déjeme en paz! ¿Hacia dónde se dirigían, Moby Dick? ¡Eso es lo que quiero saber! Creo que hacia el este. Hacia Madagascar. Pero, ¿qué le pasa, Capitán Ahab? ¿Piensa ir en busca de ese demonio? ¡Caballeros! Caballeros, ha sido un placer. No puedo seguir perdiendo mi tiempo con ustedes. Aquel desafortunado encuentro con el barco inglés fue solo el comienzo de varios acontecimientos que pusieron nerviosa a la tripulación entera. Primero fue el negrito Pip. Cayó al mar por accidente. Jamás lo rescatamos. Aunque muchas veces varios marineros me comentaron que de madrugada podía verse su espíritu corriendo y jugando en cerca del timón, ya que ese era el sitio favorito de Pip en el barco. Yo jamás lo vi, pero no podía dudar de lo que se había convertido en una verdadera leyenda de horror en el Pequod. Pero la muerte de Pip era solo el inicio. Otra noche, los arponeros se reunieron en la cocina para beber y jugar un poco. En un rincón se encontraba mi amigo Kekek. Estaba tirando unos huesos sobre el piso, leyendo, según sus creencias, el futuro. Eso es una tontería, Kekek. Los huesos decir la verdad del futuro. A mí me encantaría saber si algún día voy a casarme con una bella dama. Cocinero, eso te lo puedo responder yo, sin necesidad de huesos. Y la respuesta a tu pregunta es... ¡no! Oficiales, tú. Ahora entiendo por qué usted nunca se ha casado. No me he casado porque no se me ha dado la gana. ¿Escuchaste lo que dije, cocinerito? Perfectamente. Creo que debo seguir cocinando. Eso está mejor. ¡Lárgate a cocinar! Bueno, y di ¿qué es lo que ves en el futuro? ¡Carpintero! Yo querer un ataúd resistente y que cierre como ninguno. Vamos, Kekek. Debes ponerte bien. Amigo, sé que tú puedes recuperarte y volver a ser el mismo hombre sano. Te necesitamos, amigo. Eres el mejor arponero del barco. Ismael, tú tener gran futuro. Tú prometerme que cuando futuro llegar, tú luchar y ser valiente con todas tus fuerzas. Yo no entiendo por qué me dices eso, que... Tú prometer. Está bien. Lo prometo. Aunque no entiendo a qué te refieres con eso.
Pero curiosamente, cuando ya todo estaba preparado para ser puesto en la caja perfectamente sellada que había construido el carpintero, Kekek comenzó a volver a la vida. Poco a poco se vio que la caja hecha para su descanso eterno no iba a ser necesaria, lo cual el mismo carpintero atribuía a sus propios méritos y a los de su ataúd. De modo que Kekek recobró las fuerzas en muy pocos días y pronto se despertó de nuevo su voraz apetito. Tan pronto como pudo, se metió en su ballenera y blandió su arpón, anunciando que ya estaba preparado para la caza. Esta caja, ser mía. Yo querer guardarla para mí. Tuvo entonces el capricho de utilizar su ataúd como cofre y vació en él su ropa y todos sus útiles personales. Invirtió muchas horas en tallar la madera del fúnebre arcón, copiando los tatuajes que llevaba en su cuerpo. Aprovechando el buen tiempo, el herrero, el viejo Perth, se encontraba siempre solicitado por sus servicios. Kekek se encontraba con él. El hierro es el mejor amigo del marinero, en especial de los marineros. ¿Qué arpones necesitan ser reparados? Yo necesitar preparar mis arpones. Mis antepasados anunciarme que el día está cerca. Nosotros ver pronto a Moby Dick. El viejo Perth, el herrero, tenía una curiosa manera de andar que explicaba diciendo que una fría noche, borracho, se había metido a dormir en un granero y se le habían helado 2 dedos de los pies. También añadía que había sido un hombre feliz, con buen trabajo en tierra, con una esposa joven y bella y 3 niños sonrosados que le acompañaban todos los domingos a la iglesia. Pero que cierto día un enemigo se le había metido a escondidas en casa y le había robado todo lo que poseía. Aquel ladrón no era otro que el que está encerrado en una botella: el alcohol. Por ello, marineros, manténganse alejados de ese maldito enemigo. El alcohol es un verdadero ladrón de vidas. Cuando perdí todo por ese desgraciado vicio de tomar, no me quedó otra que lanzarme al mar. Y a cada golpe de martillo que daba en la fragua, lanzaba un suspiro por todo lo que había perdido. Estaba Perth plantado a mediodía, con su mandil de piel de tiburón en la fragua, cuando se le acercó el capitán Ahab. En ese momento, una nube de chispas salidas del hierro al rojo que martilleaba el herrero cayeron junto al viejo. Perth, ¿son estas las aves de San Pedro? Queman todo menos a ti. Es que yo ya estoy abrazado de pies a cabeza, capitán Ahab. Y dime, Perth, ¿cómo es que no te has vuelto loco aún? ¿Es que te odian tanto los cielos que ni siquiera puedes volverte loco? ¿Qué estás haciendo? Forjo una punta de lanza que estaba despuntada, señor. Sí, ya veo que haces bien tu trabajo. Dejas las lanzas bien afiladas. Pero mírame, Perth. Mírame. ¿No podrías remendar una melladura como esta que tengo en mi rostro? No, capitán Ahab. Esa es precisamente una que no puedo borrar. Opino lo mismo, herrero. Es tan profunda que ha penetrado hasta el mismo hueso. Pero bueno, no venía a eso, Perth. No venía a eso. Quiero que me hagas un arpón. Uno que no se rompa, aunque tiren de él 1000 pares de demonios. Algo que se quede pegado a la ballena
como sus mismas aletas. El capitán llevaba una bolsa en la mano. La abrió y desparramó por el suelo su contenido. Mira, Perth, mira. Son cabezas de clavo de las herraduras de acero de los caballos de carrera. Cabezas de clavos. Sí. De herradura. Capitán Ahab, es precisamente el mejor material que conocemos los herreros. Lo sé, viejo, lo sé. Vamos, fórjame un arpón. Pero primero me forjas las 12 varillas para el asta. Luego las unes y retuerces y bates las 12 juntas en una sola, como las cuerdas de una maroma. ¡Vamos! Yo mismo le daré al fuelle, ¡vamos! Cuando estuvieron hechas las 12 varillas, Ahab las probó, retorciéndolas una a una sobre un largo perno de hierro. Esta última tiene una falla, Perth. Fórjamela otra vez. Cuando Perth se disponía a forjar las 12 en una sola, Ahab le detuvo con la mano. Quería forjarlas él mismo. Y cuando batía jadeante sobre el yunque las varillas al rojo que Perth le alargaba, ardían en llamas de un rojo incandescente. Starbuck pasó a un lado del sitio donde Perth trabajaba y no pudo dejar de mirar con desaprobación al capitán trabajar con sus manos. ¿Qué querrá ahora el capitán? Tal pareciera que está ansioso por encontrarse con Lucifer. El capitán Ahab, formando una sola pieza, metió el asta en el fuego por última vez. Y cuando Perth la dejó caer en un barril de agua para enfriarla... ¡No! ¡No, no! ¡Qué estupidez hace ese herrero del demonio! ¿Es que quieres señalarme más? Capitán, este hierro es para la ballena blanca. ¿Es para Moby Dick? Sí. Es para el demonio blanco, sí. Para darle muerte a ese asesino de Moby Dick. Pero vamos con las púas. Esas las harás tú mismo. Aquí tienes mis navajas de afeitar. El mejor acero que existe. Quiero unas púas tan afiladas como las agujas de hielo de Groenlandia. Cuando el herrero terminó de soldar las púas al arpón, se acercaron los 3 arponeros extrañados de ver al capitán trabajando con el herrero. Capitán Ahab, necesito el barril de agua. Pásemelo. No, Perth, no. Nada de agua para esto, no. La quiero con el temple de la muerte. Sí, de la muerte. ¡Tastego! ¿Qué, Kidago? ¿Qué os parece, arponeros? ¿No me daréis la sangre suficiente como para templar este arpón? Necesito sangre humana para fortalecer el temple. Las cabezas salvajes de Tastego, Keke y Dago se inclinaron en señal de asentimiento. Se pincharon los 3 en diversas partes del cuerpo y luego ofrecieron su sangre para la templanza del acero. Ego non baptizo te in nomine Patris, set in nomine Diaboli. El Pequod seguía su travesía rumbo al Cabo de Buena Esperanza para enfrentarnos a todos con ese destino incierto que se escondía bajo el nombre del asesino de los mares. La tormenta amenazaba con hacernos zozobrar cuando una luz destellante iluminó los cielos oscuros de la noche.
Una voz que hablaba al tiempo que retumbaba el trueno hizo que la tripulación completa se reuniera a cubierta. Starbuck fue el primero en atreverse a alzar su voz. ¿Qué juego es este? ¿De dónde viene esa voz? ¡El viejo trueno, Starbuck! ¡Mira arriba, capitán! ¡Mire! El fuego de San Telmo arriba en el palo mayor. En efecto, los brazos de las verjas estaban rodeados de un fuego lívido y las triples agujas de los pararrayos lucían con 3 lenguas de fuego. Los mástiles enteros parecían arder. Stubb se arrodilló llorando. ¡Fuego de San Telmo! ¡Ten piedad de nosotros! La tripulación estaba petrificada y se apretujaba en montón en el castillo de proa, con los ojos fijos en aquella pálida fosforescencia. Destacándose en la luz espectral, el gigantesco Dagó parecía 3 veces más alto y semejante a la misma nube negra en que se fraguaba el rayo. La boca abierta de Trastego enseñaba sus blancos dientes de tiburón, en tanto que los tatuajes de la piel de Queequeg parecían arder como llamas infernales. Toda la escena duró poco tiempo y se borró al desaparecer la luz de arriba. El Pequod y todos sus tripulantes quedaron envueltos en una especie de patio mortuorio. ¿Y qué dice ahora, capitán? ¿Qué significa esa visión? El fuego de San Telmo es la señal. La fuerza del divino está de nuestra parte. En ese momento, Starbuck vio que el semblante de Stubb volvía a aparecer en la sombra, comenzando a destacarse lentamente en la oscuridad. ¡Mira! ¡Mira! Y nuevamente vieron las lenguas de fuego con una claridad que parecía redoblada. Stubb cayó en el suelo lleno de pánico. ¡Que el fuego de San Telmo tenga piedad de nosotros! Al pie del palo mayor, exactamente debajo del doblón de oro y de las llamitas de San Telmo, estaba Stubb, arrodillado delante del capitán Ahab, pero con la cabeza vuelta hacia un lado. Muy próximo a ellos pendía del aparejo un grupo de marineros que aferraban una vela ante el resplandor. Todas las miradas se dirigían hacia arriba. El capitán sentenció. ¡Eso! ¡Eso, muchachos! ¡Mirad hacia arriba y que no se os olvide! La llama blanca alumbra el camino hacia la ballena blanca. ¡Dadme esos eslabones de los pararrayos del mayor! Me gustaría sentir su pulso y dejar que el mío latiera sobre ellos. ¡Sangre contra fuego! ¡Ah, tú, pálido espíritu del fuego! A quien adorara en estos mares un tiempo cuando yo era persa, hasta que en la ceremonia ritual me quemaste de tal modo que aún conservo la cicatriz. Ahora ya te conozco y sé que el mejor modo de adorarte es desafiarte. No es un temerario necio quien te enfrenta ahora, no. Reconozco tu poderío, pero negaré hasta el último aliento de mi vida tu dominio absoluto sobre mí. Si llegas a mí humildemente, doblaré la rodilla y te besaré. Pero si vienes orgulloso, me encontrarás diferente.
tú, pálido espíritu, me hiciste de tu fuego. Y como verdadero hijo del fuego, te lo devuelvo con mi aliento. Reconozco tu poderío. Me puedes cegar, pero andaré a tientas. Me puedes abrazar, pero seré ceniza. Acepta el homenaje de estos pobres ojos cerrados y la mano que los tapa. Me enorgullezco de mi ascendencia. Dios está contra usted, capitán. Déjeme dar vuelta al timón mientras aún hay tiempo. Y aprovechemos el viento fresco para regresar a casa. ¡No! Dios está de nuestro lado, Starbuck. Ese maldito de Moby Dick es el demonio. Tengo que acabar con él. Tengo que acabar con él. San Telmo me ha dado la señal. Sí. Durante los momentos más agudos del tifón, el timonel del Pequod había ido a parar varias veces al suelo, a pesar de habérsele atado para contenerlo. En tormentas tan fuertes como esta, cuando el barco no es más que una lanzadera al viento, no es raro ver las agujas de la brújula comenzar a dar vueltas y vueltas a intervalos. El timonel no había dejado de observarlo con una emoción fácil de comprender. Unas horas después de medianoche, el tifón cedió y gracias a los esfuerzos de Starbuck y Stu, se pudo arrancar lo que quedaba del foque, el velacho y la gavia mayor. Starbuck puso su mano derecha a la altura de la cintura, donde tenía su arma, y por un instante la tensión pareció inmovilizar su cercanía con el capitán Ahab. Yo pude leer el pensamiento de Starbuck. Al capitán Ahab no le importaría matar a toda su tripulación con tal de cumplir esa desquiciada venganza. Pero es que vamos a sufrir hasta siempre a este viejo loco. ¿Es que va a dejar que muera toda la tripulación? Sí, porque si nos hundimos, eso le haría asesino de 30 hombres. Y el buque ahora corre un peligro mortal. ¡Todos a popa, pues! ¡Vamos por ese maldito de Moby Dick! ¡Por fin te tengo! ¿Qué pasa? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué? ¡Timonel! ¿A dónde nos dirigimos? Sudeste, capitán. El capitán Ahab parecía volar hacia donde estaba el hombre del timón, al cual no le dio oportunidad de nada. ¡Mientes! ¡Mientes! ¡Rumbo hacia el este con el sol a popa! Todo el mundo quedó azorado al oírlo, pues inexplicablemente se les había escapado aquel detalle. Metiendo la cabeza en la bitácora, Ahab le echó una mirada a la brújula y dejó caer lentamente el brazo al tiempo que se tambaleaba. Plantado tras él, Starbuck miraba también y... ¡oh! La brújula señalaba al este, cuando el Pequod, con toda evidencia, seguía rumbo al oeste. Pero antes de que cundiese la alarma entre los tripulantes, el viejo soltó una risa agria y estridente. ¡Ay, Starbuck! Soy un hombre forjado a la bravura de las peores tempestades en medio del océano. No es fácil engañar a un viejo lobo de mar. ¿No lo cree, Starbuck? Ya lo oyó, timonel. Al este, como lo ordena el capitán. La velocidad a la que Moby Dick se movía por las aguas era impresionante.
Según los cálculos del capitán Ahab, una vez en Cabo Esperanza, se dedicaría a permanecer varios días en aquella zona que estaba maldita. Al día siguiente, vimos un gran buque que venía derecho hacia nosotros. Era el Rachel, con toda la arboladura llena de gente. El Pequod navegaba a buena marcha, pero cuando el visitante se acercó, las velas se desinflaron como vejigas vacías. El capitán no tardó en tomar su bocina parlante. ¿Han visto a la ballena blanca? Sí, ayer. ¿Y vosotros? ¿No habéis visto una lancha a la deriva? ¿Y cómo fue verla? ¿No la habréis matado? Mi hijo iba en esa ballenera. Por favor, capitán, ayúdeme a encontrarlo. Es todo lo que tengo. Jamás olvidaré la actitud fría del capitán al ver a lo lejos al capitán del Rachel. ¡Lo siento! Tengo una ballena que cazar. De nada sirvió que el capitán del Rachel siguiera implorando ayuda para salvar a su hijo, que solo contaba 12 años. Estoy perdiendo tiempo y tengo algo que hacer. Que Dios te bendiga y me perdone. Pero tengo que partir. Ahora, por fin, en el lugar y tiempo adecuados, y tras aquella penosa travesía, parecía a Ahab haber arrinconado a su enemigo en el océano, donde podría destruirlo seguramente. Moby Dick había sido visto el mismo día anterior. Ya no podía fallar. Miraba a la tripulación que con semblante sombrío no resistía su mirada. Ahora ya ni siquiera bajaba a la cámara, sino que permanecía encubierta, con el sombrero calado, haciendo allí mismo sus 2 comidas diarias. El capitán Ahab incluso debía sospechar que los marineros pretendían engañarlo y no señalarle la presencia de la ballena asesina, porque al 4.º día que pasó sin distinguirla, hizo subir un cesto sujeto al palo con un clavo y el otro extremo del cabo sujeto por un marinero. Luego se hizo izar. Yo seré el primero que la vea, yo y nadie más que yo. Ya lo veréis. Y ese doblón de oro será para mí. Será para mí. ¡Vamos! ¡Izadme! Los marineros obedecieron y el capitán Ahab quedó allá arriba en el cesto de malla mientras la tripulación le observaba atónita. Pero no llevaba allá arriba 10 minutos siquiera cuando uno de esos halcones marinos que siempre van revoloteando en torno a los palos se dejó caer sobre él ante los ojos desorbitados de los tripulantes, le arrebató el sombrero después de haber dado 3 vueltas en torno a él y se alejó en picada. Hubo quien se santiguó y el capitán no tuvo más remedio que bajar. Pero unas horas más tarde, la profecía habría de cumplirse. Huele a tierra. Huele a tierra. Por allí sopla, por allí. Moby Dick. ¡A las lanchas he dicho! Se arriaron todas excepto la de Starbuck y pronto navegaron como flechas, sus proas cortando el agua silenciosamente. La lancha del capitán llegó tan cerca de su confiada presa que pudo distinguir su resplandeciente joroba envuelta en espuma. Ahí, frente a nosotros, estaba Moby Dick. Su tamaño era gigantesco. La energía que emanaba resultaría imposible de describir. La inmensa ballena parecía presa de un extraño júbilo o una extraña tranquilidad.
No tardó, sin embargo, en alzar lentamente del agua su parte interior, formando un enorme arco. Luego, se sumergió suavemente y desapareció de la vista. Con los remos en alto, todos estaban preparados para el ataque. Esta es la hora. La ballena había desaparecido, pero las aves marinas parecían conocer exactamente su posición, porque volaban en círculos sobre ella. Inclinándose sobre la borda, Ahab vio de pronto en las límpidas aguas una mancha blanca que subía con maravillosa celeridad, aumentando cada vez más de tamaño, hasta que se volvió y dejó ver claramente las largas hileras torcidas de dientes blancos. Era la boca abierta de Moby Dick, cuyo enorme cuerpo se confundía con el azul del mar. ¡Viene hacia acá! ¡Naden de regreso! La proa de la lancha quedó frente a la cabeza de la ballena, pero ésta malignamente viró de bordo y metió la cabeza bajo la lancha, levantándola de nuevo y arrojando a todos los tripulantes de la lancha al mar. ¡Ataquen, arponeros! ¡Ataquen! ¿Qué esperan? Al ver la furia y dimensiones de aquel ser monstruoso, las embarcaciones de arponeros emprendieron la retirada. ¡Traición! ¡Traición! ¡No pueden huir! ¡No pueden huir! No me importa si he de matar a ese desgraciado con mis propias manos. ¡Así lo haré! ¡Así lo haré! Nunca olvidaré la imagen del capitán Ahab brincando con un enorme cuchillo, el cual clavaba sin parar en el lomo de Moby Dick. ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Muere! En una oleada se confundieron la enorme ballena y el capitán. La ballena y él desaparecieron por unos minutos. Al salir de las revueltas aguas del océano, Moby Dick saltó frente a nosotros. Y con horror vimos cómo el cuerpo del capitán Ahab estaba enredado en las cuerdas de los arpones que estaban clavados al lomo de Moby Dick. Al ver aquello, y lejos de lo que se pudiera imaginar, Starbuck lanzó una mirada de furia hacia la ballena y su rostro se colmó de veneno. ¿A qué regresan, arponeros? ¡Nuestra ballena está allá! ¡Allá! ¡Ese maldito pagará con su vida su osadía! Pero su furia se volcó contra los balleneros, derribándolos uno a uno. Después, como si supiera claramente hacia dónde dirigir su furia, Moby Dick se dirigió de frente al Pequod. Recuerdo bien que los momentos posteriores al choque de Moby Dick contra el Pequod fueron llenos de confusión para mí. En lo más profundo del agua, recordé la profecía de Elías en el puerto de Nueva Bedford. Él cavará su propia tumba y todos lo seguirán. Todos, excepto uno. Solo uno regresará. Salir a la luz del sol, luego de haber estado sumergido en las profundidades del océano, fue como volver a nacer. Estaba flotando en un torbellino final,
cuando a unos metros de mí llamó la atención el ataúd de Kekek. Con las pocas fuerzas que me quedaban, nadé hacia él y me aferré a ese fúnebre salvavidas, porque de ello dependía seguir viviendo. Sostenido por aquel ataúd, estuve flotando un día entero y una noche en las aguas. Los tiburones inofensivos se deslizaban junto a mí. Al segundo día, se fue acercando un barco. ¡Allí! ¡Allí! ¡Un hombre flota! Era el Rachel, vagando siempre en su pertinaz búsqueda de su hijo perdido en la cacería sangrienta de la ballena blanca, de Moby Dick.